Trump impone una derrota contundente al narcotráfico internacional después de que una operación conjunta entre Brasil, Estados Unidos y Bolivia revelara una carga sospechosa que podría pasar a la historia como la mayor incautación de cocaína jamás registrada en territorio brasileño. La Receita Federal retuvo 8 camiones cargados con aproximadamente 260 toneladas de madera en Corumbá, en Mato Grosso do Sul, y Cáceres, en Mato Grosso, en la frontera con Bolivia. Los primeros análisis dieron positivo para cocaína y la estimación indica que la droga podría variar entre 20 y 50 toneladas escondida dentro de la estructura de la madera. La acción se realizó después de información de inteligencia compartida y muestra que, cuando la presión internacional realmente actúa contra el crimen organizado, el engranaje del tráfico comienza a fallar. El gobierno de Trump ya había puesto a facciones brasileñas como el PCC y el Comando Vermelho bajo una presión inédita al tratar a estos grupos como una amenaza internacional. Y ahora la cooperación con Estados Unidos aparece en el centro de una ofensiva concreta contra el narcotráfico. La pregunta que queda es simple. ¿Qué más estaba pasando por las fronteras sin ser visto? ¿Por qué esta red solo empezó a caer ahora? ¿Y cómo reaccionará el narcotráfico después de perder una carga tan valiosa? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. La operación Timber Shield fue lanzada por la Receita Federal el 21 de junio de 2026 después de que las autoridades identificaron señales de que cargamentos de madera estaban siendo usados para transportar cocaína a gran escala. La sospecha no surgió de una inspección común. Nació de la cooperación internacional con la participación de Estados Unidos, la Aduana Nacional de Bolivia y fuerzas brasileñas de fiscalización y seguridad. El movimiento sospechoso fue detectado el 19 de junio de 2026 y los camiones fueron retenidos 2 días después en puntos estratégicos de la frontera. La carga estaba distribuida en 8 camiones. 4 quedaron bajo fiscalización en Corumbá, con cerca de 130 toneladas de madera. Otros 4 fueron retenidos en Cáceres, también con cerca de 130 toneladas. La suma llega a aproximadamente 260 toneladas de material. Según la Receita Federal, peritajes preliminares señalaron un resultado positivo para cocaína. Los análisis técnicos de la Policía Federal aún continúan en curso para confirmar el volumen final de la droga, pero la estimación de 20 a 50 toneladas ya coloca la operación en un nivel histórico. La forma en que la droga fue escondida muestra la magnitud de la audacia de la red criminal. La Receita Federal informó que la cooperación entre Brasil, Estados Unidos y Bolivia fue determinante para identificar el esquema. El narcotráfico perdió una carga gigantesca en una operación que nació de la integración internacional. Al mismo tiempo en que Washington endurece el discurso contra las facciones brasileñas y empieza a tratar a estos grupos como una amenaza más allá de las fronteras de Brasil. Es ahí donde la derrota deja de ser solo policial y también se vuelve política. Una carga estimada entre 20 y 50 toneladas de cocaína representa una pérdida de miles de millones para una red internacional. También expone cómo las facciones usan rutas madereras, fronteras secas, transporte por carretera y comercio formal para intentar esconder drogas. El crimen organizado no vive solo de hombres armados en comunidades. Vive de empresas, documentos, cargas, cuentas bancarias y operadores que lavan dinero para mantener la máquina funcionando. Ese engranaje también aparece en la operación Red Fox, realizada por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal entre el 20 y el 21 de junio de 2026. La acción tuvo como objetivo una estructura financiera y logística transnacional vinculada al Comando Vermelho. Se cumplieron 4 órdenes de prisión preventiva. 2 investigados estaban en Surinam, fueron detenidos por las autoridades locales, deportados a Brasil y arrestados en Belém, en Pará. Otros investigados fueron arrestados en Río de Janeiro y en Tabatinga, en Amazonas, una región sensible por estar cerca de la frontera con Colombia y Perú. Uno de los arrestados en Surinam es señalado como proveedor y operador financiero vinculado a la compra de armas para el Comando Vermelho. Según la investigación, habría movido más de 150 millones de reales. La Policía Federal también arrestó a una mujer señalada como operadora logística y financiera del esquema. Se sospecha que el grupo utilizaba empresas fantasma, testaferros, depósitos fraccionados, transferencias por PIX y cuentas puente para ocultar el origen del dinero y pagar a proveedores nacionales y extranjeros.
La justicia federal autorizó el bloqueo, secuestro e indisponibilidad de bienes, derechos y valores hasta el límite de casi 500 millones de reales. La medida apunta al bolsillo de la facción. No sirve de nada arrestar solo al brazo operativo si el dinero sigue circulando. El bloqueo intenta cortar la capacidad económica del grupo, impedir que el patrimonio sea ocultado e interrumpir el financiamiento de armas, drogas y logística internacional. El mensaje político es fuerte, porque la operación ataca exactamente el punto que muchos gobiernos evitan enfrentar. La facción no es solo un problema de la calle, es poder financiero. El crimen se presenta como tráfico, pero se mueve como una empresa clandestina, usa fachada, transporte, cuenta bancaria, comercio, frontera e influencia. Cuando la investigación llega al dinero, la narrativa cambia. El criminal deja de aparecer solo como un hombre armado y pasa a ser visto como un operador de una red de negocios sucios. La entrada de Surinam, en este caso, muestra que el Comando Vermelho no opera limitado a Río de Janeiro. La facción busca rutas en la Amazonia, conexiones fuera de Brasil y corredores internacionales para mantener el abastecimiento de armas y drogas. El hecho de que los investigados hayan sido localizados fuera del territorio brasileño refuerza que el combate al crimen exige cooperación con otras naciones. Sin intercambio de inteligencia, sin acción conjunta y sin presión financiera, la facción cruza fronteras mientras el Estado corre detrás de los perjuicios. El endurecimiento de Estados Unidos contra el PCC y el Comando Vermelho aparece como telón de fondo de este nuevo momento. Cuando Washington clasifica a las facciones brasileñas como una amenaza internacional, bancos, empresas, operadores financieros e intermediarios empiezan a sentir un riesgo mayor. El discurso de soberanía, utilizado por sectores del gobierno de Lula, no borra el hecho central. El narcotráfico brasileño se internacionalizó. Y combatir este avance exige herramientas internacionales. Fingir que es solo una cuestión interna solo favorece a quienes se benefician del crimen. Es en este entorno donde la cooperación entre Estados Unidos, Brasil y Bolivia cobra importancia. La operación Timber Shield no fue presentada como una acción aislada de un equipo en una carretera. La Receita Federal, la Policía Federal, el Ejército brasileño, grupos de frontera y peritos técnicos participaron en la operación para preservar la carga, confirmar la sustancia y mantener la cadena de custodia. La droga aún pasará por un análisis final, pero la sospecha ya expuso una ruta peligrosa. Las noticias también traen otro punto que pesa sobre Brasilia. Mientras el crimen organizado sufre ofensivas financieras e internacionales, Alexandre de Moraes enfrenta presión jurídica en Estados Unidos en una demanda presentada por Trump Media y por Rumble. Las empresas pidieron que Moraes sea juzgado en rebeldía en la justicia estadounidense, alegando que no habría respondido dentro del plazo. En un proceso relacionado con órdenes contra perfiles y contenidos de brasileños radicados en Estados Unidos, incluyendo a Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino ironizó la situación y cuestionó por qué Moraes no contrató a su propia esposa para defenderlo en el proceso. El comentario tuvo un tono político y puso en duda la imagen de fuerza del ministro. Para los críticos de Moraes, el caso muestra que las órdenes judiciales brasileñas, cuando intentan alcanzar a ciudadanos, plataformas y discursos en territorio estadounidense, encuentran una barrera dura en la justicia de Estados Unidos. La disputa dejó de ser solo jurídica y entró en el campo de la libertad de expresión, la soberanía y los límites de una decisión nacional fuera de Brasil. Trump Media y Rumble acusan a Moraes de censura extraterritorial y buscan que las órdenes de bloqueo sean consideradas sin efecto en Estados Unidos. Este movimiento es interesante porque ocurre en el mismo tablero, donde el gobierno de Trump refuerza la presión sobre facciones y redes transnacionales. Por otro lado, Washington aprieta a los criminales que usan dinero, drogas y fronteras. Por otro lado, las empresas estadounidenses enfrentan decisiones brasileñas que, según ellas, violan garantías constitucionales en Estados Unidos. El caso de Deolane Becerra apareció en las noticias por la actuación de la OABSP, que solicitó un habeas corpus para intentar trasladarla a una celda especial o concederle arresto domiciliario. Deolane está detenida preventivamente en una investigación que indaga un supuesto esquema de lavado de dinero vinculado al PCC. El Superior Tribunal de Justicia ya había negado, el 9 de junio de 2026, una solicitud de libertad presentada por la defensa, manteniendo la prisión preventiva dentro de la operación Wernix.
La investigación sigue enfocándose en el supuesto lavado de dinero vinculado al PCC, y ese es el punto que conecta el caso con el panorama más amplio. Las facciones no dependen solo de armas y drogas. Ellas necesitan lavado de dinero, empresas, operadores y vías aparentemente legales para hacer que el dinero circule. Brasil llega a este momento con 3 frentes abiertas al mismo tiempo. En la frontera con Bolivia, una carga de madera puede esconder la mayor incautación de cocaína de la historia nacional. En Surinam, la Policía Federal arresta a sospechosos vinculados al financiamiento de armas y drogas para el Comando Vermelho. En Sao Paulo, el caso de Olane mantiene viva la discusión sobre el lavado de dinero vinculado al PCC. Cada hecho tiene su propia investigación, pero todos revelan la misma enfermedad. El crimen organizado se ha convertido en una red internacional, con dinero, logística y protección. La diferencia ahora es que la presión salió del discurso y llegó al bolsillo. La carga de madera fue retenida. El peritaje encontró indicios de cocaína. La justicia autorizó el bloqueo de casi 500 millones de reales contra la estructura vinculada al Comando Vermelho. Los investigados fueron arrestados fuera de Brasil y traídos de regreso. La cooperación con Estados Unidos y Bolivia ayudó a revelar un esquema que podría cruzar fronteras y llegar a los puertos sin llamar la atención. Ahora la Policía Federal asume la investigación criminal de la carga, confirma el volumen final de la droga y profundiza la búsqueda de quién financió, transportó, recibió y protegería ese cargamento. Yo soy Milson Alves, global, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más comprometido con la comunidad de Milson Alves.